Hey, muy bien, estoy emocionado por verte aquí en este video de Tips and Tricks. Yo soy Axel Romero y te voy a mostrar sobre SVG. Y tengo bastantes datos interesantes que darte, incluso una historia, porque te quiero compartir y me gusta ser transparente. Me gusta ser transparente con todos ustedes, ¿vale? Bueno, en este caso vamos a poder lograr esto, ¿ok? Vas a poder integrar un SVG en AppSheet. Es un poco difícil, un poco laborioso, tal vez me lleve muchísimo tiempo para poder lanzar este video, pero recuerda que todo lo que estoy lanzando es porque yo ya lo probé. No te voy a dar nada que solo estoy experimentando o cosas que pues no tiene caso, ¿vale? Solo por consumir o aumentar mis horas de contenido, no va a suceder jamás eso. Siempre va a ser de calidad, ¿vale? Bueno, respecto a eso, ¿qué es SVG? Por sus siglas en inglés es Scalable SV Vector Graphic y significa en inglés gráficas vectoriales escalables. ¿Pero qué significa todo esto? Bueno, es un formato que se utiliza para integrar en lo web, ¿ok? Es muy poco utilizado e incluso muy poco conocido. Es más conocido el JPG o el PNG o el GIF, por si quieres que tenga movimiento. Pero ¿qué hace de diferencia SVG o por qué utilizar SVG? Bueno, además de que se ve muy cool en AppSheet, guarda y permanece una flexibilidad impresionante. Es decir, si se agranda nuestro sitio web, también se agranda esta imagen, ¿ok? No pierde esa calidad. Ya te dije un poquito de SVG, también te dejo algún recurso por si quieres indagar o profundizar sobre el tema. Y antes de que vayamos a hacer justamente lo que te enseñé previamente, que es una carta que me gustó bastante, esto lo hice antes de que acabara 2023 y bueno, justamente me ha llevado muchísimo tiempo, tanto que, y te quiero contar esta historia porque soy transparente con mi comunidad, yo nunca he cobrado algo por algo que es conocimiento, ¿sabes? Porque me gusta, porque hemos crecido y gracias a ustedes he formado esta comunidad. Busqué a un creador, y no lo digo por otra cosa, sino simplemente como mi experiencia de cómo me sentí, ¿saben? Busqué al creador que hacía SVG y algunos otros formatos. Por ahí también vi a una persona que hace tickets a través de una página y lo lanza directamente y dije, bueno, voy a pagar esa asesoría, me capacito, lo enseño en mi canal y así solo yo hago la inversión, pero se ven beneficiados muchísimos binarios y todo, sobre todo mi comunidad que me interesa, porque realmente mis ingresos no es a través de estar cobrando videos o algo así, sino a través de aquellas empresas que ponen su confianza en desarrollar esa aplicación y gracias a eso pues yo tengo gracias más bien a ustedes que se suscriban a mi canal, que me comentan y que ha crecido eso hace que dé confianza a mis clientes. ¿Y yo cómo se los puedo agradecer? Con este tipo de videos. Bueno, contacté a esos creadores para hacer colaboración o de pronto yo pagarles la asesoría, pero me encontré con algo muy triste que obviamente sí quiero monetizar y es su manera de monetizar y lo respeto, pero nunca nos pusimos de acuerdo por la hora o ponían sus condiciones o cosas por ese estilo. Entonces es algo que no me gustó. Al final no hice ninguna colaboración, tampoco pagué porque al final nunca nos pusimos de acuerdo, nunca me dieron una fecha. Y te cuento todo esto porque si tú realmente ¿cómo se podría decir? Si tú realmente valoras mi trabajo, el tiempo que yo le pongo a todos estos videos y sobre todo a mi equipo que me ayuda bastante, que agradezco bastante, pues bueno, nos lo puedes agradecer suscribiéndote al canal, ¿ok? Eso es muy importante porque a la grabación de este video solo el 50% de los que están suscritos consumen el contenido, ¿vale? El otro 50% no se han suscrito y me haría muy feliz. Esa es la manera en que me puedes agradecer. Y después de toda esta historia, regálame un like, mi binario, y cuando estemos aplicando SVG, que me ha llevado bastante tiempo, pero estoy aquí ya para este Tips and Tricks, listísimo para compartirte lo mejor, lo mejor. Pausa este video cuando tú quieras y vayamos a la computadora, aprender, aplicar y replicar. Acompáñame. Vamos a trabajar sobre el proyecto MB Autos y yo ya te enseñé a cómo identificar el usuario, decirle buenos días, buenas tardes, dependiendo a la hora. También vimos este dashboard y hemos visto este menú totalmente dinámico. Cosas interesantes hemos visto aquí, pero este video se va a centrar en que aquí aparezca un SVG de tipo card, donde diga tal vez las reparaciones pendientes, las órdenes de compra pendientes o las ventas
pendientes por cerrar, lo que tú quieras mostrar en tu dashboard principal, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esto. Yo te voy a decir todas las herramientas que utilicé y voy a ser transparente así como lo he sido a través de todo el canal, ¿verdad? Lo primero que utilicé, bueno, es esta herramienta que se llama ChatGPT. Seguramente la conoces y le dije recomiéndame sitios parecidos a cosas que generaban SVG. Después fui más específico, la clave está en el prompt, cómo es que le preguntas. Después le dije, oye, genérame código SVG donde represente una card color. Aquí el color lo obtuve tal cual control H de este, fui tan específico y le dije que posterior a eso un icono blanco que indique algo relacionado a reparaciones y un título después del icono que diga reparaciones en mayúscula y un valor con el número de reparaciones en grande. Me dio esto y la verdad sin ninguna expectativa yo dije puede que funcione o puede que no, pero me llevé una gran sorpresa. Utilicé esta URL, este recurso que yo te lo estoy dejando en la descripción del video, que simplemente cuando le das run aquí va a ir cambiando. Por ejemplo, mundo binario, mira cómo yo puedo hacer la prueba, le doy run y aquí ya aparece, ok, sin estar yendo a AppSheet a hacer mis pruebas. Le doy control V, ok, todo esto que me generó ChatGPT y mira que me aparece este icono muy feo, pero me apareció reparaciones y 1, 2, 3. A partir de esto yo ya puedo ir jugando con las variables, por ejemplo, 20 reparaciones, ok. Ya puedo ir jugando aquí con el icono, el título e incluso el color de la carta. Por ejemplo, voy a ver si ese existe. Bueno, si existe como color. Ahí está. Entonces, ya tengo mi base. Posterior a eso, yo experimenté y le estuve preguntando cosas a ChatGPT. No me gustaban hasta que logré, por ejemplo, a ver esto que me regresó. Después intenté que me hiciera un mecánico tratando de reparar un auto y miren, este fue el resultado. Y claro, obviamente no es lo que esperaba, pero bueno, me voy a quedar con la primera opción. Bien, ¿qué más experimenté? Bueno, le pregunté más cosas, a ver, vamos a ver. Todo esto es lo que le he preguntado. Que si color gris, estuve la verdad experimentando bastante, miren. Entonces, recuerden, esto es a prueba y error, prueba y error. Voy a dar esta última prueba, control C, esto creo que fue para centrarlo. Miren, ahí ya como que me iba gustando un poco más, pero bueno, nos vamos a quedar justamente con el primer ejercicio, el primero que les he mostrado. Le voy a pegar, todo esto recuerden está en la descripción del video. Yo le cambié aquí, bueno aquí está apareciendo un paréntesis de más, ya aquí se ve mucho mejor, ¿lo ven? Incluso podría darle aquí, no sé, 25 para ver si se va un poquito más arriba. Ok, ese se fue a la izquierda, entonces estaba bien 30. Aquí debería ser 55. Ahí está, como que ya está más centrado, ¿lo ven? Entonces, este código, que más adelante les voy a decir cómo es que lo que hice realmente fue lo que me dio ChatGPT, únicamente reemplacé esto. ¿Esto cómo se reemplaza? Y les estoy dando todos los tips y todas las horas que le invertí a este video, ¿verdad? Porque no solo es el video de grabación, sino todo lo que pasé para que sea este video de tips and tricks. Entonces, ¿qué sucedió? Yo ocupé una herramienta que se llama ESIcon y entonces busqué aquí Repair. Mira, le di Repair y aquí el que más te guste lo seleccionas. Por ejemplo, vamos a colocarle este corazón. No tiene nada que ver, pero para que veas cómo es que funciona. Si yo le doy copy y le doy aquí pegar, vamos a ver, pegar. Bien, y le doy run, me va a aparecer ese corazón, ¿lo ves? Pero de pronto es muy grande y no me gusta tanto, ¿verdad? Entonces, vamos a dar control Z y lo que yo hago es descargarlo. Me voy a la carpeta y a mí me lo va a abrir con H, ¿ok? Aquí lo voy a abrir, le voy a dar clic derecho, inspeccionar. Y voy a copiar prácticamente, a ver, inspeccionar. Y voy a copiar todo lo que involucre, ok, todo esto. A ver, voy a cerrar esto. Inspeccionar. Y prácticamente es, si no mal recuerdo, ok, debo copiar todo, prácticamente todo. A ver, todo esto. Copy, ¿dónde está el copy? Copy element.
Y les digo, esta es la manera que yo encontré. Igual y ustedes encuentran una mejor manera. Pegar. Ok, run. Pero está muy enorme, ¿no? Entonces ya me acordé. Hay que estar jugando bastante con, a ver, 20-20. Le voy a dar 20-20 aquí. Miren, es como jugar con las medidas. A ver, justamente es el width. Aquí le voy a dar 30 y aquí le voy a dar 30. Le doy run. Ahí está. Mira, lo pude integrar. Tal vez si lo quiero un poquito más grande, 50, 50, le doy run. Creo que no sé por qué razón. A ver, si le voy a darle otro icono. Por ejemplo, ¿cuál será? Bueno, esta persona. Le voy a dar copy sin irme a Age y puede que funcione. Les digo, pues hay veces que va cambiando la manera en que vamos utilizando la herramienta. Miren, si yo le doy eso, miren, me copia todo eso. Le doy run y tal vez va a funcionar, pero es mucho código para mí y tal vez no me gusta tanto. Entonces por eso le di la opción esta, miren, descargar. Me voy a donde se descarga, le doy abrir con Age, le doy clic izquierdo, inspeccionar, clic derecho, no, sí, derecho. Y entonces copio todo esto, copy element, pues sí, creo que sí está muy grande. Entonces, dependiendo los elementos que tengan, ¿sabes? Entonces, pues ustedes experimentenlo y me dicen, hey Axel, estabas en lo correcto o yo lo encontré de esta manera. Sí, miren, me sigue copiando eso. Entonces, nada más jugar aquí con el tamaño, 30-30. Bien, y esto lo obtuve de ChatGPT, es prácticamente donde se va a posicionar. Por ejemplo, si yo aquí le doy 60, se va a ir más hacia la derecha. Entonces yo aquí ya tiene las medidas exactas, ok, de acuerdo a esto. Entonces ya les dije cómo es que yo lo fui probando para llegar a esto. Esto de reparaciones puede cambiar aquí, miren, reparación. Nada más le voy a decir así para que veas cómo sí se cambia. Le voy a dar run. Bueno, ahí tengo un error ortográfico y aquí imaginemos que hay 150 autos por reparar. Entonces ya lo tenemos ahí y ya que tengo probado todo esto, le doy últimamente un run. Voy a copiar todo esto, copio y pego en una columna que se llama SVG en mi pestaña menú. Voy a pegarlo aquí, listo. Y entonces esta es mi tabla que se llama menú. Voy a darle view columns, está SVG como long text. Listo, voy a sincronizarlo, voy a esperar aquí y entonces voy a ir a agregar una columna virtual. Me voy a basar con esto que les estoy dejando en la descripción del video y voy a utilizar justamente esta formulita. Voy a darle clic aquí. Entonces estoy utilizando el substitute para quitar espacios, ok, es algo que yo ahí encontré para que no me diera error y entonces se va a llamar SVG final. Voy a darle save y le voy a dar que es de tipo long text, don't y save. En este momento va a aparecer justamente todo este valor, pero sustituyendo ciertos espacios, ¿verdad? Como lo he manejado acá. Entonces por eso estoy utilizando el substitute. Si tú encuentras, te digo, otra manera, por favor compártemela ahí en los comentarios y todos te vamos a leer. Entonces en el view le vamos a decir que muestre SVG final y me va a aparecer todo esto. Bien, vamos a ir nuevamente a menú y vamos a ir a agregar una nueva columna virtual. Esa nueva columna virtual se va a llamar SVG imagen. Entonces le damos clic aquí y copio, ok, todo esto, que es lo que me va a convertir a una imagen. Y aquí estoy dando otro substitute, ok, y un concatenate a todo esto. Ok, lo voy a pegar, lo voy a copiar tal cual así. Voy a copiarlo y aquí voy a pegarlo. Vamos a ver qué nos está arrojando aquí. Esperamos a que sincronice. Tal vez es una, me está faltando ahí una. ¿Dónde está? Ahí está. Esperamos a que sincronice. Ok, me está ahí apareciendo un detallito. Bien, título reparaciones. Todo lo veo bien. Ok, a ver, substitute.
A ver, vamos a ver, hacerlo con mucha precaución. Es todo esto. Sí, yo lo veo bien. A ver, de pronto por aquí es este el que me estaba faltando. Se me hacía mucho código. Entonces vamos a darle control V. Ok, y aquí teníamos, no sé, 20 reparaciones, por decir algo. Ok, vamos bien, vamos bien. Vamos a darle tiempo y le vamos a dar save, done y save. Esa SVG imagen, esa columna virtual que acabamos de generar, va a ser de tipo image. Ahorita lo vamos a modificar. Entonces aquí le vamos a dar de tipo image. Bien, y en la vista le vamos a decir que muestre SVG image. Puede ser complejo, pero el resultado es satisfactorio y yo sé que te va a quedar increíble con ESI, con integrando SVG y lo que estás viendo en este video. ¿Cómo me lo puedes agradecer? Es momento de que en lo que termina de sincronizar me regales un like y es momento de que ya te suscribas. Te he dado bastante contenido que creo que me lo he ganado muy a detalle. Bueno, ahí está. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Lo que yo hacía antes, miren, y ahora funcionó la primera. Este codiguito seguramente es lo mismo. Que ya viene, si te das cuenta aquí, ya viene el substitute, ok, con los espacios. Lo que hago es que esto lo estoy desplegando porque lo voy a copiar y eso lo voy a sustituir con esto, miren, hasta donde está SVG, hasta donde cierra. Control V, seguramente es lo mismo y entonces ahora sí ya puedo ocultar justamente el final y le voy a dar save. Vamos a terminar justamente con algo que lo vamos a hacer dinámico, porque ese numerito, el del 20, 21, 25, esas reparaciones, pues es algo fijo, pero te lo quiero mostrar dinámico ya para cerrar este tips and tricks. Estoy muy contento de que haya salido, miren, ahí está, reparaciones tal cual, pero ya viste todo lo que hicimos, ¿no? Vamos a darle en table, vamos a darle view columns y agregar columna virtual. Yo aquí voy a agregar esta columna virtual que prácticamente, miren, ahí lo estoy pegando para ahorita explicarte y optimizar ese tiempo, utilizarlo más bien en explicarte cómo es que va a funcionar. A ver, vamos a... Aquí de pronto se me acabó la batería, pero no pasa nada. Aquí la batería de mi mouse, vamos a darle save. Bien, y ya tenemos las reparaciones. Estoy haciendo un conteo de todas las reparaciones que tengo pendientes. Entonces dice que ahí hay un detallito. Ok, a ver. Dice que inventario con reparaciones pendientes. A ver, vamos a ver si de pronto es un count. Dice que no es un número. Ah, ok, me falta un paréntesis, cerrarlo. Ok, de pronto también lo voy a corregir aquí, porque estas son las fórmulas que les voy a subir en GitHub, ¿vale? Entonces estoy haciendo sobre un slice, estoy yendo por todo el inventario con reparaciones pendientes. No vamos a entrar a detalles, simplemente lo estoy obteniendo dinámicamente. Le voy a dar save y entonces voy a utilizar que se llama reparaciones conteo virtual. Lo voy a utilizar para que lo pueda graficar. Miren, voy a tomar esta columna virtual y entonces voy a ir a la imagen, que ahorita esta imagen es SVG que funciona a través de internet, algo muy importante. Si tu aplicación es offline, pues no va a consumir el recurso porque lo está consumiendo a través de internet, ¿ok? Mucho cuidado con esto. Entonces, aquí en este número que es fijo 20, lo voy a reemplazar, ¿ok? Lo voy a reemplazar. A ver cómo lo estamos considerando aquí, concatenate. Entonces simplemente hago esto, miren. Voy a quitarle el 20, abro y cierro comillas, coma, y le voy a dar esto, reparaciones, conteo virtual. Pero eso va a ser entre corchetes para que me lo reconozca. Voy a darle save. A ver, de pronto ahí me marcó un error. No. Save. Entonces ya no va a mostrar 20, sino las reparaciones totales que tiene ese auto. Entonces vamos a visualizar que ese numerito va a cambiar para que ya sea totalmente dinámico. Si tú quieres cambiar el icono, bueno, ya tienes ahí la herramienta de Yes Icon.
Vamos a ir hacia abajo y mira, tiene una reparación pendiente. Vamos a incrementar una reparación. Por ejemplo, en reparaciones en preparación preventa, y justamente tengo este Volkswagen, un Jetta en reparación. Entonces voy a hacer otro más para ver si justamente ya, a ver dónde está, en compras en proceso, ok, y voy a decirle, perfecto, ahí ya está todo esto correcto. A ver, de pronto aquí le voy a decir enviar a inventario. Voy a enviar a inventario Honda, ok. Voy a darle enviar a inventario. Bien, pero aquí vamos a ver si no tiene reparaciones pendientes. Le vamos a dar agregar y le vamos a decir, bueno, aquí la foto, a ver si tengo un auto. Bueno, voy a subir el del tren, que es otro video que utilicé. Vamos a decir que tiene un daño. ¿Es necesario repararlo? Sí. Costo aproximado, no sé, unos 5,000 pesos mexicanos. Guardar. Por lo tanto, como ya es de parte de mi inventario, por lo tanto, ya aquí debería tener 2 reparaciones pendientes. Vamos a ver aquí si después de sincronizar aparece el número 2, que yo creo que debería aparecer. Número 2, ¿lo ven? Nuevamente lo vamos a hacer un poco más fluido. Vamos a darle clic en compras que tengo pendientes y ahora supongamos que este Centra. Ok, ese todavía no está para enviarlo a inventario, ese tampoco. De pronto creo que ese tampoco, a ver, creo que ¿qué está sucediendo? Yo creo que le falta algo que, a ver, vamos a darle, sí, yo creo que como la autorización, alguna firma, algo que aquí esté faltando. Bueno, no lo mandó, pero sí podemos ver que necesitaría ver el análisis de este proyecto, pero puedes ver que aquí en el menú, si yo le doy preparación de preventa, yo puedo decir cuántas reparaciones pendientes tengo. Son estas 2, las mismas que me muestra en este SVG. Bien, muy bien, ahora vas a poder integrar SVG. Esto es una introducción, no quiere decir que aquí voy a pausar. Recuerda que yo voy a estar mejorando para ti y por ti. Aquí está otro video que puedes ir a aplicar para tu aplicación y puedes mejorarla aún más. Aquí está el planetita para que te suscribas y pertenezcas a esta gran comunidad. Mientras todo eso sucede, cuídate mucho, mi binario favorito.